tal? Mm, el día de hoy quiero hablar acerca de el triángulo de la autoobsesión. Este tema es un tema muy importante en recuperación de adicciones. Ujú. El triángulo de la autoobsesión se refiere a ciertos patrones que son hasta cierto punto autodestructivos, ¿sí? Que normalmente nosotros los adictos tenemos. Los hemos aprendido durante toda la vida, ¿sí? Es parte de nuestra vida diaria. Entonces, obviamente, el desaprender este tipo de patrones es algo muy complicado, ¿no? En la recuperación. Y es un tema que se debe tratar, pues, específicamente o puntualmente, ¿no? Cada uno de nosotros para poder superar este triángulo, ¿no? El triángulo de la autoobsesión ujú, se refiere principalmente a resentimiento, miedo y autocompasión, ¿sí? El resentimiento viene de todo tipo, ¿no? O sea, empezando por nosotros mismos, ¿no? Durante nuestra adicción hemos hecho mucho daño a muchas personas y la persona principal a la cual hemos afectado mucho es a nosotros mismos. Todo esto conlleva mucho resentimiento, ¿sí? Resentimiento con las demás personas, como ya lo mencioné, pero también un resentimiento hacia nosotros por habernos fallado, por habernos engañado durante tanto tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar esos resentimientos hacia otras personas. ¿Qué significa resentir? Resentir, como lo dice la palabra, es volver a sentir, ¿sí? Entonces puede ser que haya sido algo que ha sido del pasado, pero cada vez que nosotros nos acordamos por ese resentimiento que tenemos guardado, ¿sí? Es precisamente cuando viene este tipo de flagelación automáticamente hacia nosotros, ¿no? Y hacia otras personas. Entonces, hay que trabajar muy bien los resentimientos, hablar con las personas que tengamos que hablar para poder empezar de cero um, nuestros sentimientos, por así decir, lo que tengamos guardado. Eso incluye si vamos a hablar con algún familiar, ¿no? O algún ser querido para poder limar esas asperezas que se tienen. Hay veces que no es posible debido al daño que se hizo en esa relación, que no es posible hablar, ujú, pero sí es importante trabajarlo personalmente, ¿sí? En este caso, pues, hay muchos ejercicios de perdón que se pueden hacer hacia las demás personas y hacia nosotros mismos. Entonces, el perdón hay que recordar, ¿sí? Que es para nosotros, ¿sí? Puede ser que le hayamos hecho algún daño a alguna persona, ¿sí? En el pasado y que en realidad él pues ya no quiera saber ni siquiera de nosotros, ¿no? Entonces, en ese caso, debemos trabajar nosotros en el perdón. Ujú. El podría ser un ejemplo de escribir una carta, ¿no? Hacia esa persona, pidiéndole perdón por todo el daño que se le hizo. Ujú. Esa carta no necesariamente la tienes que entregar a la persona, ¿eh? Esto es únicamente un trabajo personal. Si la persona a la cual ofendiste o tienes ese resentimiento tiene el, pues ahora sí que la disposición de aceptar tu carta adelante, ¿sí? Para poder perdonarte. Igualmente las personas que te hicieron daño, ¿sí? Todas esas personas que te hicieron daño en el pasado a lo mejor ni siquiera están arrepentidas de habértelo hecho. Entonces, en realidad no te van a buscar. Ujú. Pero sí es importante que trabajes ese resentimiento. ¿Por qué? Porque esos resentimientos, ¿sí? Se van acumulando en nosotros, ¿sí? Y eventualmente van a salir, ¿sí? Y nosotros como adictos, ya que somos personas hipersensibles, ¿sí? Va a ser en un futuro un pretexto perfecto, ¿sí? Para poder consumir. Entonces, es últimamente el daño que va a ser hacia nosotros. Inclusive esas personas a lo mejor ya ni siquiera están en nuestras vidas, ¿sí? Es por eso que es muy importante trabajar con esos resentimientos, ¿sí? Por otro lado,
¿sí? También está el miedo, ¿sí? El miedo es un amigo, ¿sí? Que nos puede salvar, por ejemplo, el miedo al fuego. Sabemos que nos podemos quemar, ¿no? El miedo es muy normal en todas las personas, pero en nosotros, los adictos en recuperación, el miedo es un factor muy importante, el cual tenemos que atacar también. O sea, en el sentido de que, pues, estamos viviendo una nueva vida cuando estamos en recuperación, ¿sí? No sabemos vivir. Entonces, es muy común que venga el miedo a lo que no conocemos, ¿sí? No conocemos el futuro y eso nos puede traer, eh, pues, mucha ansiedad, ¿sí? Por el futuro. Entonces, al tener este tipo de miedo, igualmente nos puede llevar al consumo en un futuro, ¿sí? Entonces, es muy importante trabajar el miedo, saber que el miedo de manera descomunal, el miedo que te paraliza, no sirve para nada, ¿sí? Hay que aprender, por eso también es importante trabajar la espiritualidad, para poder tener fe en el futuro, poder tener fe en que un poder superior, como cada quien lo conciba, ¿sí? Va a estar presente en nuestra vida, en cada paso que demos, ¿sí? Entonces, de esa manera, poco a poco el miedo va a ir disminuyendo, ¿sí? Y la confianza en uno mismo va a ir aumentando. Como repito, no sabemos vivir o estamos aprendiendo a vivir. Es normal tener ese miedo, pero no desmesurado, ¿sí? Entonces, para esto es muy importante el tener grupos de apoyo, ¿sí? Tener, inclusive, se recomienda mucho la asesoría psicológica para poder tener una mejor guía durante nuestro proceso de recuperación para poder disminuir ese miedo, ¿sí? Y poder dar pasos más firmes hacia el futuro. Otra, Otro punto importante es la autocompasión, ¿sí? Em, es muy normal que tengamos una visión muy victimizada de nosotros mismos porque eso nos ayudaba mucho durante nuestra adicción, ¿sí? El victimizarnos, el decir, pobre de mí, el decir, no puedo salir de esto, ¿sí? Va haciendo que poco a poco eso se vaya reprogramando tu cerebro, ¿no? Durante la adicción activa. Entonces, cuando nosotros queremos recuperarnos, aún sigue esa versión victimizada, ¿sí? Nos conmiseramos mucho. Ujú, es muy normal eso, la conmiseración en un adicto. Y de nuevo, es algo que también hay que trabajar día a día una vez que estamos en recuperación. No desesperarse y lo mejor es tener una ayuda psicológica, ya que son personas expertas que nos pueden ayudar mucho en nuestra recuperación para poder llevar todo esto por el camino correcto. Ujú. Em, en realidad, pues digo, son las tres cosas como que más se enfoca este triángulo de la autoobsesión. Ujú. Mm, recordemos que nosotros usábamos mucho la sustancia para poder aliviar emociones, dolor, ¿sí? Entonces, el hecho que no tengamos el día de hoy el consumo de las sustancias, ¿sí? Lo que conlleva, pues, es obviamente tener estas ganas de poder adormecer todos esos nuevos sentimientos que estamos de nuevo sintiendo, por así decir, y que durante años, ¿sí? Durante mucho tiempo estuvimos guardándolos, estuvimos anestesiándolos de alguna manera, ¿sí? Entonces, hay que comprender esto, hay que tenerlo consciente. Si tenemos consciente estas cosas, estas tres cosas del triángulo de la autoobsesión, nos daremos cuenta que es un proceso normal que tenemos por el cual pasar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ser personas em, más funcionales ante la sociedad, ante la familia, lo que es una persona, digamos, sin la enfermedad de la adicción, ¿sí? Entonces, es madurar emocionalmente, es madurar en nuestras relaciones, es madurar con nuestra familia, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que es un proceso. Normalmente nosotros queremos todo rápidamente, ¿no? Cuando tenemos una emoción
de tristeza, ¿sí? La queríamos quitar rápidamente. ¿Y cómo lo hacíamos? Mediante el consumo de sustancias. Entonces, una vez que estamos limpios, ya no está eso. Ya no tenemos la sustancia, ya no tenemos cómo adormecer ese sentimiento, ¿sí? Hay que ser muy conscientes de esto. Entonces, em, la mejor forma, pues bueno, es los grupos de 12 pasos, ¿sí? Es muy importante. Cuando alguien está en recuperación, se recomienda mucho los grupos de 12 pasos para poder tener ese apoyo de personas quienes ya han pasado por eso, ¿sí? Y bueno, como les menciono también, el apoyo psicológico es muy importante ante todo esto. Y pues bueno, por el momento este es lo que les quería compartir. Ujú. Eh, Estoy en ese proceso también, ¿no? Como ustedes también lo están o lo estarán. Ujú. Pero simplemente quería hacer este video para que fueran conscientes que sean un paso normal, ¿sí? No se desesperen y pues ánimo, si se puede. Hasta la próxima.